Con mucho gusto, presidente. 6-2020, inconstitucionalidad. Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a las 13:55 del día 10 de febrero de 2020. El presente proceso de inconstitucionalidad ha sido iniciado por la demanda presentada por los ciudadanos Ruth Eleonora López Alfaro y Luis Ramón Portillo Ayala, remitida a este tribunal por la jueza del Juzgado Tercero de Paz de Santa Tecla, únicamente con copia del documento único de identidad. Dicha demanda se presentó a fin de que este tribunal declare la inconstitucionalidad por vicio de contenido de el punto 4 del acuerdo emitido por el Consejo de Ministros en la sesión número 2 de 6 de febrero de 2020, mediante el cual se acordó por unanimidad convocar a la Asamblea Legislativa para que llevara a cabo una sesión extraordinaria a las 15 horas del 9 de febrero de 2020 en lo sucesivo acuerdo de convocatoria. Y 2, el llamado a la insurrección que el presidente de la República hizo a través de las cuentas de Twitter, @Nayib Bukele, por la supuesta violación por los artículos 87 y 167 ordinal séptimo de la Constitución. Analizada la demanda, se hacen las siguientes consideraciones. 1. Objeto de control. En lo pertinente, según los actores, los objetos de control establecen lo que sigue. Entre comillas, punto 4 del acuerdo emitido por el Consejo de Ministros en la sesión número 2 de 6 de febrero de 2020. El Consejo de Ministros por unanimidad acuerda a convocar a la Asamblea Legislativa para que, conforme al artículo 64, número 2 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, lleve a cabo una sesión extraordinaria el día 9 de febrero de 2020 a las 15 horas en el Salón Azul del Palacio Legislativo, a fin de que someta como único punto de conocimiento, debate y votación del Pleno de los diputados que le conforman dictamen favorable número 278 de fecha 27 de enero de 2020 emitido por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de dicho órgano del Estado, a fin de que se obtenga la autorización para suscribir el préstamo para financiar la fase 3 del Plan Control Territorial. Llamado a la insurrección realizado por el presidente de la República a través de su cuenta oficial de Twitter. El orden constitucional aún no ha sido roto, la convocatoria está vigente y la plenaria debe de realizarse el domingo a las 3 de la tarde. Si los diputados no asisten, estarían rompiendo el orden constitucional y el pueblo tendrá la facultad de aplicar el artículo 87 de la Constitución. Segundo, argumentos de los demandantes. Respecto a la inconstitucionalidad del acuerdo de convocatoria por la supuesta violación al artículo 167 ordinal séptimo Constitución, que establece que corresponde al Consejo de Ministros convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa cuando los intereses de la República lo demanden, alega que el presidente de la República ha hecho una interpretación errada y alejada de una lectura teleológica respecto de la forma y las circunstancias que pueden habilitar la utilización de la facultad que les otorga artículo 167 ordinal séptimo de la Constitución. A su juicio, esta disposición hace referencia a situaciones de urgencia nacional impostergable que requiere la convocatoria extraordinaria de la Asamblea Legislativa para que delibere y adopte una decisión en relación con el tema respectivo. A manera de ejemplo, las previstas en el artículo 29 Constitución sostiene que en el presente caso no existe tales condiciones de urgencia, pues a pesar de que la seguridad es un tema relevante, la aprobación de un préstamo no encaja en el supuesto establecido en el parámetro de control, debido a que ello no solucionará una problemática tan compleja como la criminalidad. Esto requiere de un esfuerzo analizado y continuado. B. En cuanto al tuit, los actores afirman que el Consejo de Ministros y el presidente de la República buscan subvertir el orden constitucional existente al intentar atacar a los diputados de la Asamblea Legislativa por sus votos respecto de un proyecto de préstamo. A su parecer, el posible uso irresponsable del derecho a insurrección conduciría a abrir la oportunidad para que eventualmente se busque la destitución de otros funcionarios. Luego, manifiestan que este derecho tiene como propósito restablecer el orden constitucional alterado, separando a los funcionarios transgresores y sustituyéndolos de forma prevista por la Constitución. La ruptura del orden constitucional solo se produce cuando se transgrede de forma de gobierno o el sistema político o cuando se realicen graves violaciones de los derechos reconocidos por la Constitución. Aducen que no es cierto lo expresado por el presidente en cuanto a que la negativa de la Asamblea Legislativa de acatar la convocatoria
convocatoria para sesionar en forma extraordinaria significa que se ha quebrantado el orden constitucional. 2. También solicitan que como medida cautelar se suspenda la convocatoria realizada por el Consejo de Ministros para que la Asamblea Legislativa lleve a cabo una sesión extraordinaria a las 15 horas del 9 de febrero de 2020. Argumentan que la apariencia de un buen derecho se manifiesta en la posibilidad real, razonable y seria que el acto impugnado en efecto vulnera los principios constitucionales de separación de poderes y la estabilidad y perdurabilidad de la propia Constitución. Por otro lado, el peligro en la demora se configura por la circunstancia de que de no adoptarse la medida cautelar, la eventual sentencia puede ser ineficaz. Finalmente, piden que esta sala interprete el sentido de las disposiciones constitucionales en juego, los artículos 87 y 167, ordinal séptimo de la Constitución. Tercero, sobre la posibilidad de presentar la demanda de inconstitucionalidad en el Juzgado de Paz. Una cuestión preliminar que debe de ser abordada es si la demanda de inconstitucionalidad puede ser presentada en un Juzgado de Paz de turno. Esto, a su vez, exige considerar si es posible presentar la demanda de inconstitucionalidad en sede distinta a la Sala de lo Constitucional. En principio, los tribunales están sujetos a sus precedentes, autoprecedentes, salvo que aduzcan las razones que justifiquen apartarse de ellos. Marina Gascón Avellán, Argumentación Jurídica, primera edición PP, 347, número 357. El fundamento constitucional de una figura son los principios de seguridad, artículo 1, inciso 1, inciso primero y segundo, inciso primero Constitución. E igualdad, artículo 3, Constitución, que exige que todos los casos futuros, dadas circunstancias similares, sean tratados de la misma forma. Sentencia 9 de octubre del 2017, inconstitucionalidad 44-2015. Esta vinculación al autoprecedente es relevante debido a que esta sala ya ha reconocido que la demanda de inconstitucionalidad no debe ser necesariamente presentada ante su secretaría. En la improcedencia de 29 de junio de 2018, inconstitucionalidad 34-2014, sostuvo que el proceso de inconstitucionalidad es posible aplicar analógicamente lo prescrito en el artículo 15 de la Ley de Procedimientos Constitucionales y permitir que la demanda se presente ante un juzgado de primera instancia. De esto se sigue que la regla general descrita al inicio de este párrafo admite excepciones como todas las reglas jurídicas. Roberto Alexis, Teoría de los Derechos Fundamentales, primera edición, párrafo 88. Ello se debe a que las reglas no agotan todo el contenido de los principios subyacentes ni saturan todas las manifestaciones que deriven de ellos. Sobreseimiento de 10 de abril de 2019, inconstitucionalidad 117-2018. Para el caso hay un principio subyacente a la regla de la presentación de la demanda en la Secretaría de esta sala, dadas las circunstancias fácticas específicas del caso, debe de ser sopesado. Se trata del derecho de protección jurisdiccional que se manifiesta, entre otras cosas, en los derechos de acceso a la jurisdicción y en la ejecución de las resoluciones judiciales, José Gaverdi, Constitución y Derecho Procesal, primera edición. Esta es una postura que ha sido adoptada por esta sala en decisiones pasadas, sentencia 12 de noviembre de 2010, inconstitucionalidad 40-2009. En este caso, no admitir la excepción a la regla de que forma implícita es requerida por los demandantes implica anular la posibilidad fáctica de satisfacción del acceso a la jurisdicción en forma oportuna y de la ejecución de la resolución judicial que se pronuncie, puesto que el acto que se impugna ya habría agotado sus efectos si se requiere su presentación en días y horas hábiles. En consecuencia, debido a la situación empírica concreta de este caso, la sala exceptuará la regla contenida en el artículo 15 de la Ley de Procedimientos Constitucionales mediante una interpretación excesiva que, en consonancia con los criterios específicos de interpretación de disposiciones de derecho fundamental, maximiza la fuerza expansiva y optimizadora del derecho de protección jurisdiccional contenida en el artículo 2, inciso primero Constitución, sentencia de 14 de diciembre de 2012, inconstitucionalidad 103-2017, y analizará la demanda presentada por los ciudadanos ante el Juzgado de Paz en turno en días y horas hábiles para los tribunales a lo que se refiere a la disposición antedicha. Cuarto, examen preliminar de la demanda. 1A. En primer lugar, los actores piden que esta sala declare inconstitucional la inconstitucionalidad del acuerdo de la convocatoria porque supuestamente viola el artículo 167, ordinal séptimo Constitución. En esencia, su argumento es que la aprobación del préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica para la implementación de la fase 3 del Plan Control Territorial no encaja en el supuesto que habilite para el Consejo de Ministros convoque a la Asamblea Legislativa para que sesione extraordinariamente. Este tribunal considera que el acto impugnado
determinado es objeto de control constitucional en el proceso de inconstitucionalidad. Los actos de aplicación directa de la Constitución, que son aquellos cuya regularidad jurídica está directamente determinada sin intermediación de otra fuente, por esta improcedencia de 10 de enero de 2018, inconstitucionalidad 117/2017. La demanda cumple con los requisitos establecidos en el artículo 6 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, ya que los demandantes han establecido todos los elementos de control constitucional que se requieren para la iniciación de este proceso: parámetro de control, objeto de control y confrontación normativa. El primero es la norma o norma constitucional potencialmente violada por el acto objeto de examen, artículo 167 ordinal séptimo de la Constitución. Leonardo Martins, Derecho Procesal Constitucional Alemán, primera edición, página 2. El segundo es el contenido del acto de aplicación directa que se considera contrario a la Constitución. El acuerdo de convocatoria, improcedencia del 4 de diciembre del 2015, inconstitucionalidad 132/2015. Finalmente, el tercero es la argumentación tendente para evitar la incompatibilidad percibida por los actores entre el objeto y parámetro de control. Las alegaciones reseñadas en el considerando segundo, primero A de esta resolución, improcedencia de 30 de marzo de 2016, inconstitucionalidad 110/2015. Del contenido de la demanda se infiere que lo que los ciudadanos alegan no es que el Consejo de Ministros no tenga competencia para convocar a la Asamblea Legislativa para que sesione extraordinariamente, sino que en este supuesto concreto no se cumple la condición establecida en el artículo 167 ordinal séptimo de la Constitución cuando los intereses de la República lo demanden, sin prejuzgar el sentido y alcance de esta disposición. En este caso se partirá de la útil distinción entre disposición y norma, según el cual el primer término hace referencia al enunciado normativo y el segundo al contenido del significado de la disposición. De acuerdo con esta conceptualización, los mandatos, prohibiciones, permisos y competencias que constituyen el contenido de las normas no surgen en el texto de la fuente del derecho, sino de su interpretación. Carlos Benal Pulido, El Derecho de los Derechos, primera edición, página 210. Estos conceptos ya han sido asumidos en precedentes de este tribunal. Ejemplo, sentencia de 25 de junio de 2014, inconstitucionalidad 163/2013. Debido al anterior, la demanda se admitirá con el fin de determinar si el acuerdo de convocatoria viola el artículo 167 ordinal séptimo de la Constitución por no encuadrarse en el supuesto habilitante contenido en él para que el Consejo de Ministros pueda convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa cuando los intereses de la República lo demanden. Esto significa que el enunciado debería de ser interpretado para definir si el acuerdo es subsumible en la norma expresada por él. Esto exige la relación de un análisis consistente en si dicha disposición debe de interpretarse en forma literal, histórica o de alguna otra manera adecuada para dar cuenta de su sentido, mostrando la atribución de su significado que haga como la mejor posible dentro del género al que tal disposición pertenece. La interpretación jurídica en la teoría del derecho contemporáneo, primera edición, pp. 271-277. B. Un punto que merece atención es que la documentación remitida a esta sede por el Juzgado Tercera de Paz de Santa Tecla solamente consiste en la demanda de los ciudadanos y copia de los documentos únicos de identidad, de manera que, aunque anuncian que en ellas se anexan copias simples del acuerdo de convocatoria, este no figura en el expediente del proceso. No obstante, este estado de cosas es un hecho público y notorio que se puede verificar por cualquiera en la cuenta oficial de Twitter del Consejo de Ministros y en las versiones digitales de ciertos periódicos como La Prensa Gráfica, elsalvador.com, Consejo de Ministros, acuerdo a convocar Asamblea Extraordinaria de Diputados, dicen que es injerencia de poderes. C. De igual manera, debe de considerarse que, aunque ya han transcurrido las fechas y horas
que se hizo la convocatoria, han habido declaraciones públicas del presidente de la República en el sentido de realizar una nueva convocatoria mediante el Consejo de Ministros e instó de forma directa, sin embagues, a que se produzcan nuevas movilizaciones sociales en una semana, es decir, el 16 de febrero de 2020, con el fin de ejercer el derecho a la insurrección, y está incorporada la copia del sitio El Faro, El Salvador y Bukele en la Asamblea y amenaza con disolución dentro de una semana HTM. Esto significa que la demanda no debe declararse improcedente, ya que los únicos supuestos de improcedencia similares a este caso han sido reconocidos por la jurisprudencia constitucional hasta este momento son la derogatoria del objeto de control, sobreseimiento del 6 de octubre de 1998, inconstitucionalidad 1-76 o la cesación de sus efectos, improcedencia de 20 de febrero de 2019, inconstitucionalidad 22-2019. Sin embargo, esta no es lo que ocurre en esta situación, porque a partir de las declaraciones antedichas es posible inferir el carácter continuado de los efectos y consecuencias del acuerdo de convocatoria. Segundo, los sectores también solicitan que se declare la inconstitucionalidad del llamado a la insurrección que el presidente de la República hizo a través de su cuenta oficial de Twitter. Al respecto, esta sala considera que las redes sociales, cuando no se requiera la actuación por escrito, puede servir como un espacio en el que las sociedades contemporáneas es útil y propicio para el debate de asuntos de diversa naturaleza y el intercambio y contraposición de ideas, entre las cuales se destacan las referidas a las cuestiones públicas y constitucionales, cuyo examen ciudadano se fortalece cuando es procedente con el control judicial de constitucionalidad. Leonardo Gama, Derechos, Democracias y Jueces, primera edición, página 163. Y es que la libertad de expresión, en tanto derecho de participación, es un elemento adjetivo esencial para el marco de una convivencia humana justa y pacífica. Francisco Javier Álvarez García, El derecho del honor y la libertad de información y expresión, primera edición, páginas 93 y 94, y Tribunal Constitucional de España, sentencia de 13 de enero de 1997, 3, aplica 1997. En efecto, la doctrina sostiene que el mundo de las comunicaciones informáticas, electrónicas o telemáticas y en general en el uso de dispositivos electrónicos o informáticos suelen concurrir varios derechos y garantías como la intimidad, la autodeterminación informativa y el secreto de las comunicaciones. De ahí que suele hablarse del derecho al entorno digital, que permite colgar ideas, historial, la vida personal o profesional e imágenes en cualquier perfil de una red social. Fernando José Rivero Sánchez Covisa, revisión del concepto constitucional del secreto de las comunicaciones, primera edición, página 63. Sin embargo, para efectos del control constitucional mediante el proceso de inconstitucionalidad, solo se ha reconocido la posibilidad que sean objetos de control. 1. Las normas generales y abstractas, sentencias del 16 de julio de 1992, inconstitucionalidad 7-91. Segundo, los actos de aplicación directa de la Constitución, sentencia 13 de mayo del 2011, inconstitucionalidad 7-2011. Y tercero, las omisiones absolutas o relativas de cumplir con un mandato constitucional, sentencia 10 de noviembre del 2017, inconstitucionalidad 8-2015. El tuit que los actores impugnan no encaja dentro de ninguna de las categorías mencionadas, de manera de que ese tribunal no tiene competencia para controlar su constitucionalidad. Por esta razón, deberá declararse improcedente la demanda en lo que respecta a este punto, sin perjuicio de la valoración que posteriormente se haga del contenido, supuestos y manifestaciones del derecho a la insurrección. 3. Finalmente, los ciudadanos piden que esta sala interprete el sentido de las disposiciones constitucionales en juego, es decir, de los artículos 87 y 167, ordenal séptimo de la Constitución. Sobre esto debe de decirse que este tribunal no realiza funciones consultivas como si lo hace, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ejemplo, opinión consultiva OC-19-05 de 28 de noviembre del 2005, opinión consultiva OC-20 plica
Plica 09 de 29 de septiembre del 2009 y opinión consultiva OC-17 Pleca 02 de 28 de agosto de 2002. Por esta razón, la interpretación de las disposiciones constitucionales que resulten relevantes para el caso será realizada en el momento procesal oportuno cuando sea necesario tomar una decisión de fondo. Quinto, análisis de la medida cautelar solicitada y de otras medidas necesarias para conservar el orden constitucional. Primero, los demandantes solicitaron que como medida cautelar se suspendiera la convocatoria realizada por el Consejo de Ministros para que la Asamblea Legislativa llevara a cabo una sesión extraordinaria a las 15 horas del 9 de febrero de 2020. Aunque esta fecha y hora ya han pasado, esta sala constata que han existido distintas situaciones fácticas que han sido consecuencia directa e inmediata de dicha convocatoria, a saber, 1. La incitación del presidente de la República a que en una semana, entre comillas, el domingo 16 de febrero 2020, se efectúe nuevamente una concentración frente a la Asamblea Legislativa en caso de que no se apruebe el préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica para la implementación de la fase 3 del Plan Control Territorial. Y anexan como ejemplo una cuenta de YouTube, minuto 35-25 en adelante, en la plenaria de Asamblea Legislativa Nayib Bukele, militares, con el fin de que se ejerza el derecho a la insurrección. Y 2, el ingreso de cuerpos policiales y militares en el Palacio Legislativo de la Asamblea Legislativa y el acompañamiento que hicieron al presidente a la concentración frente y dentro de él. Ejemplo, el sitio web elsalvador.com, Noticias Nacional, Crisis de Asamblea Legislativa, Bukele, Militares 68-97-6-2020. Para este tribunal, estas declaraciones constituyen un hecho notorio que está exento de prueba, según lo dispone el artículo 314 ordinal segundo del Código de Procedimientos de aplicación supletoria en el proceso de inconstitucionalidad. En la jurisprudencia constitucional ya se ha reconocido la posibilidad de que las tecnologías de la información y comunicación sirvan para la fijación de tales hechos. Más cuando éstas se refieren al Internet, sentencia de 10 de junio de 2019, inconstitucionalidad 19-2016. En este sentido, es pertinente señalar que esta sala ya ha sostenido que la adopción de medidas cautelares en el proceso de inconstitucionalidad es posible, siempre y cuando se cumplan 3 condiciones. Primera, apariencia de buen derecho. Segundo, peligro en la demora. Y tercero, interés público relevante, auto de adopción de medida cautelar del 8 de mayo de 2017, inconstitucionalidad 37-2015. Ahora bien, porque las circunstancias fácticas del caso ponen en entredicho el respeto del Estado del Derecho, el principio de separación orgánica de funciones y la institucionalidad del país, es necesario extender los alcances de la medida cautelar solicitada para dar respuesta a la situación que atañe al orden constitucional constituido por el goce irrestricto de los derechos fundamentales, la forma de gobierno republicano, democrático y representativo y el sistema político pluralista, artículo 85, Constitución, y la articulación de un orden económico que atienda a asegurar a todos los habitantes una existencia digna del ser humano, sentencia de 26 de septiembre de 2000, inconstitucionalidad 24-97. Se puede evidenciar la existencia de acciones que ponen en riesgo el carácter republicano y democrático del gobierno y el sistema pluralista, y es que el pluralismo constitucional aspira, entre otras cosas, a la aceptación de que todo ejercicio de poder político se apoya en el mutuo reconocimiento y respeto entre las diferentes autoridades, el libre debate y el libre ejercicio de las ideologías.
Es por ello que el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana prevé que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos a la obligación de promoverla y defenderla. En igual sentido, el artículo 3 de dicho cuerpo normativo establece que son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el acceso al poder y su ejercicio como sujeción del Estado de Derecho y la separación e independencia de los poderes públicos. Por ello, el análisis que se haga de la petición de adopción de medidas cautelares se extenderá a aquellos actos que han sido resueltos directo de acuerdo de convocatoria, en tanto que tienden a garantizar su eficacia, así como a los eventuales actos o normas que previsiblemente pueden llegar a existir. 2A. La apariencia de un buen derecho consiste en que los argumentos de la demanda sean suficientemente convincentes para que este tribunal estime la probable vulneración de una disposición constitucional, acto de inconstitucionalidad 37-2015 ya citado. En este caso, las acepciones contenidas en la demanda parecen suficientes para sostener que existe la posibilidad de una violación del artículo 167 ordinal séptimo de la Constitución, sin que esto implique asumir un juicio anticipado de la constitucionalidad del objeto de control. De igual manera, hay respaldo que corrobora una posible injerencia indebida en el ámbito competencial de la Asamblea Legislativa que pone en riesgo la separación orgánica de funciones o división de poderes. Un posible uso ilegítimo de la fuerza militar y policial y la existencia de llamados públicos a la insurrección sin que existieran condiciones para el ejercicio de este derecho, pues la soberanía que reside en el pueblo debe de ser ejercida en la forma prescrita y dentro de los límites de la Constitución, artículo 83 Constitución. Esto supone la existencia de límites normativos y ontológicos dentro del marco constitucional que deben de ser respetados. Rubén Martínez del Moa, Teoría y Práctica del Poder Constituyente, primera edición, páginas 67 y 119. En consecuencia, este requisito ha sido cumplido por los demandantes. B. El peligro en la demora se refiere a la posibilidad de hacer nugatorio lo dispuesto en la eventual sentencia o que, no obstante tratarse de disposiciones de vigente e indefinida, puedan causar daños irreparables o de difícil reparación por ella. Auto de inconstitucionalidad 37-2015 ya citado. Las circunstancias fácticas que rodean el proceso permiten dar por acreditado este supuesto para la adopción de medidas cautelares, debido a que la incitación que el presidente a que en una semana que se cumpliera el 16 de febrero del 2020 se efectúe nuevamente una concentración frente a la Asamblea Legislativa. En caso de que no se apruebe el préstamo, denota la intención de continuar con los actos de convocatoria de ministros, ejerciendo actos como los ocurridos el 9 de febrero de 2020. Esto significa que, de no adoptarse la medida, se corre el riesgo objetivamente corroborado de que se continúen los efectos de la convocatoria impugnada y se siga poniendo en riesgo la forma de gobierno, sistema político y separación de poderes mediante el uso de la Fuerza Armada y Pública. Frente a esta situación, esta sala considera pertinente recordar que en cualquier constitución contemporánea las facultades del órgano ejecutivo son tantas que resulta indispensable la autolimitación de los gobernantes para que funcione la separación de poderes, lo cual invita a la prudencia política. Gabriel Mora y Vicente Fabián Benítez Rojas, Retos del Derecho Constitucional Contemporáneo, primera edición, página 145. C. Finalmente, el interés público relevante viene dado por tres cuestiones claramente diferenciadas. Primero, por un lado, el abundante debate social y político que ha motivado este asunto, que ha involucrado a órganos del Estado, organismos nacionales e internacionales y a la opinión pública, lo cual tiene un cariz sobresaliente respecto de otros temas de país. Segundo,
Por otro, el hecho de que el asunto que deberá de ser deliberado por la Asamblea Legislativa está referido al endeudamiento público que se rige por reglas y principios constitucionales que ya han sido objeto de pronunciamientos anteriores, sentencia de 26 de julio de 2017, inconstitucionalidad 1-2017 y sentencia de 16 de diciembre de 2019, inconstitucionalidad 3-2019 y finalmente tercero, por el peligro que los derechos sucedidos el 9 de febrero de 2020 suponen para el gobierno republicano, democrático y representativo del sistema político salvadoreño, artículo 85 de la Constitución. 3A. Por lo ocurrido el 9 de febrero de 2020, especialmente en el Palacio Legislativo, se debe de hacer una breve referencia al uso de la fuerza militar y al uso de los fines de la Fuerza Armada de El Salvador. Como ya se ha dicho, la disposición de las armas y la posición de autoridad en que se encuentran los militares en servicio activo son propicias a causar intimidación e influir en el ánimo de las personas por razones distintas de sus propias convicciones políticas. Sentencia de 28 de febrero de 2014, inconstitucionalidad 8-2014. Esto supone que el uso de la Fuerza Armada no puede emplearse con fines políticos, partidistas u otro fin que no sea constitucionalmente legítimo, que es el presupuesto para el análisis de la proporcionalidad de cualquier medida que afecte los derechos fundamentales. Carlos Bernal Pulido, El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales, cuarta edición, página 884. Aunque el presidente de la República es el comandante general de la Fuerza Armada, artículo 157 de nuestra Constitución, y este tiene carácter no deliberante, artículo 211 Constitución, esto no implica que él pueda usarla para cualquier objetivo o fin distinto al constitucionalmente previsto. Tampoco puede ordenarse que la Fuerza Armada sirva para la seguridad personal del presidente. A esta conclusión se llega mediante una interpretación de la Constitución que emplee el criterio de unidad, pues el artículo 212 Constitución fija la misión de la Fuerza Armada, la defensa de la soberanía del Estado y de la integridad del territorio. Esta sala debe de reiterar una vez más su consolidado criterio de que no es adecuado que la interpretación de las disposiciones constitucionales se haga en sentido estrictamente literalista y aislado, sino que requiere criterios específicos, entre los cuales destaca el de la unidad de la Constitución, sentencia de 14 de octubre de 2013, inconstitucionalidad 77-2013 y sentencia de 24 de octubre de 2014, inconstitucionalidad 33-2012. Esta no es una postura antojadiza de este tribunal, sino que es una opinión mayoritaria, casi unánime, de la doctrina y de la jurisprudencia de otros tribunales constitucionales. Sobre esto puede verse a Francisco Javier Díaz Reborio, Interpretación a la Constitución y Juez Constitucional, en Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas en Puebla, número 37, a José Alio, Regla, Interpretación Constitucional, algunas alternativas teóricas y propuestas, en Doxa, Cuaderno de Filosofía y Derecho, número 35, Antonio Enrique Pérez Luño, Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, séptima edición, Tribunal Constitucional de España, sentencia 14 de junio de 1984, 72 aplica 1984 y Corte Constitucional de Colombia, sentencia 22 de febrero de 2017, se aplica C-115. Se debe de recordar que la represión militar institucionada ejercida sobre la sociedad puede incubar mayores niveles de violencia en determinados grupos y desatar las más exacerbables violaciones de los derechos fundamentales de la población en general, tal como ocurriera en el contexto de la Guerra Civil salvadoreña. La desmilitarización pretende evitar los desbordes típicos de los regímenes represivos que derivan de una concepción autoritaria de la preservación del orden como valor en sí mismo. Sentencia 17 de mayo 2013, inconstitucionalidad 4-2012.
También es oportuno indicar que según la sentencia del 17 de enero de 2020, inconstitucionalidad 28-2015, pleca 92-2016, la obediencia a la que hace referencia el artículo 211 Constitución consiste en la actitud de elemento militar de cumplir y hacer cumplir las órdenes impartidas por el superior en el marco de la más estricta legalidad. Este deber de obediencia se logra por la existencia de un régimen disciplinario que regula el comportamiento de sus miembros y que establece en todas las normas que la exigen. La disciplina militar implica la racionalidad del comportamiento y corrección de la conducta humana en el ámbito marcial, la exacta observancia de las leyes y reglamentos establecidos para los miembros de la Fuerza Armada y el acatamiento integral de las órdenes y disposiciones demandadas de un superior, por lo que lleva implícita la noción jerárquica, es decir, el vínculo jurídico que relaciona entre sí a los órganos con los funcionarios por medio de los poderes de subordinación encaminados a dotar de la actividad militar de unidad y coherencia. En la misma sentencia se añadió que esta noción de obediencia no supone una cláusula de discrecionalidad que permita al superior jerárquico ordenar cualquier tipo de comportamiento a los militares de rango subordinado. Los mandatos u órdenes que surgen en el seno de la institución castrense tienen límites y uno de ellos es el principio de subordinación al derecho y de norma particular a la Constitución. El artículo 235 Constitución prescribe que todo funcionario militar, antes de tomar posesión de su cargo, potestará bajo su palabra de honor ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a su texto, cualesquiera que fueran las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen, prometiendo además el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo les imponga. Al realizar una interpretación sistemática de los artículos 211 y 235 de la Constitución, se concluye que los superiores jerárquicos pueden ordenar a los subordinados el cumplimiento de determinados comportamientos con el propósito de mantener la disciplina militar siempre y cuando tales mandatos sean acordes a la Constitución, a las leyes y el respeto irrestricto a los derechos fundamentales. Las itálicas son del original. B. De igual forma, se debe de analizar el uso del cuerpo de agentes policiales que hizo el presidente de la República durante los actos ocurridos el 9 de febrero de 2020. Sobre este punto debe de hacerse hincapié en que la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil de El Salvador prevé que estas instituciones tienen por objeto proteger y garantizar el libre ejercicio de derechos y libertades de las personas, prevenir y combatir toda clase de delitos, así como la colaboración en el procedimiento para la investigación de los delitos, mantener la paz interna, la tranquilidad, el orden, la seguridad, tanto en el ámbito urbano como rural, como estricto apego de los derechos humanos, artículo 1, inciso 2. En el ejercicio de sus atribuciones, la Policía Nacional Civil también está en la obligación de respetar órdenes que se enmarquen dentro del régimen normativo constitucional, convencional y legal, y quien emite dichas órdenes queda sujeto a la obligación de solo adoptar aquellas que sean compatibles con la Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos y humanitarios y la ley. Es así que este cuerpo de seguridad pública no puede prestarse a ser usado con fines políticos, personales o partidarios, ni con ningún otro que no sea el que legal y constitucionalmente esté llamado a conseguir. Es por esto que el artículo 159, inciso 2 de la Constitución establece que la seguridad pública estará a cargo de la Policía Nacional Civil, que será un cuerpo profesional independiente de la Fuerza Armada y ajeno a toda actividad partidista, mientras que el inciso 3 de dicha disposición prevé que las funciones de esa institución se deben de llevar a cabo con apego a la ley, término que
como ocurre en muchas otras disposiciones constitucionales, tiene un contenido amplio que equivale a derecho general, a cuya cabeza se encuentra en la propia Constitución como fuente directa de derecho, sentencia 28 de mayo de 2018, inconstitucionalidad 146-2014. 4. En consecuencia, al verificarse la existencia de los presupuestos para la adopción de medidas cautelares mediante esta resolución, se deberá ordenar: 1. Ordenar de cuál forma parte. 4. En consecuencia, al verificar la existencia de los presupuestos para la adopción de medidas cautelares mediante esta resolución, se deberá: primero, ordenar al Consejo de Ministros, de cual forma parte el presidente de la República, el cese a los efectos de la convocatoria, con el propósito de que la Asamblea Legislativa sesione extraordinariamente a fin de que se apruebe el préstamo con el Banco Interamericano de Integración Económica para la implementación de la fase 3 del Plan Control Territorial, así como cualquier otra convocatoria en relación al tema. Segundo, suspender los efectos de cualquier acto o norma que sean consecuentes del acuerdo de convocatoria que se imponga. Tercero, ordenar al presidente de la República que se abstenga de hacer uso de la Fuerza Armada contrario a los fines constitucionalmente establecidos y de poner en riesgo las formas de gobierno republicano, democrático y representativo, el sistema político pluralista y de manera particular la separación de poderes. Y cuarto, ordenar al ministro de la Defensa Nacional y al director de la Policía Nacional Civil que no ejerzan funciones y actividades distintas a las que constitucionalmente y legalmente están obligados. En todo caso, la Asamblea Legislativa posee margen de acción estructural. Dichos márgenes le permiten fijar fines, elegir los medios para su consecución y hacer ponderaciones. Sentencia del 17 de noviembre de 2017, inconstitucionalidad 105-2014 y sentencia del 7 de octubre de 2014, inconstitucionalidad 20 de 2026. Inconstitucional 20-2006. En aplicación de ellos, este órgano puede hacer sus propias convocatorias ordinarias y extraordinarias, pero sí que vengan motivadas por la presión indebida de otro órgano estatal, incluido el Ejecutivo. Sexto, trámite del proceso. Es preciso referirse al trámite que se le dará al proceso. Debe de recordarse que según el principio de economía procesal, los juzgados y tribunales deben de buscar aquellas alternativas de tramitación que reduzcan las dilaciones innecesarias en el impulso de los procesos que conozcan, sin que ello implique la alteración de la estructura de lo contradictorio de la supresión de las etapas procesales que corresponden según la ley. Desde esta perspectiva, es también posible que el presupuesto de inconstitucionalidad se ordene la concentración de actos procesales que no sean incompatibles entre sí o que alteren su estructura contradictoria, de manera que se agrupen en una sola resolución los autos que tendrían que emitirse sucesivamente en la tramitación de esta admisión de 26 de junio de 2019, inconstitucionalidad 3-2019. Por tal razón, además de solicitar informe a las autoridades demandadas, como lo indica el artículo 7 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, en esta resolución también se ordenará conceder el traslado al Fiscal General de la República, a que se refiere el artículo 8 de esta misma ley, por un plazo de 10 días. En consecuencia, la Secretaría de este tribunal deberá notificar dicho traslado inmediatamente después que se haya recibido el informe de Consejo de Ministros o que haya transcurrido el plazo sin que éste lo rindiere. Esta decisión no implica la supresión de etapas del proceso de inconstitucionalidad, las que siempre se cumplirán en el momento oportuno. Por tanto, con base en las razones expuestas, disposiciones y jurisprudencia constitucional citadas y en los artículos 6, 7 y 8 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala resuelve: primero,
admítase la demanda presentada por los ciudadanos Ruth Eleonora López Alfaro y Luis Ramón Portillo Ayala, a fin de que este tribunal declare la inconstitucionalidad por vicio de contenido del punto 4 del acuerdo emitido por el Consejo de Ministros en la sesión número 2 del 6 de febrero de 2020, mediante el cual se acordó por unanimidad convocar a la Asamblea Legislativa para que lleve a cabo una sesión extraordinaria a las 15 horas del 9 de febrero de 2020. Esto con el fin de determinar si dicha convocatoria viola el artículo 167 ordinal séptimo de la Constitución de la República por no encuadrarse en el supuesto habilitante contenido en él para que el Consejo de Ministros pueda convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa cuando los interesados de la República lo demanden, cuando los intereses de la República lo demanden. Segundo, declárese improcedente la demanda en lo que se refiere a la inconstitucionalidad del tuit mediante el cual el presidente de la República hace un llamado a la insurrección realizado a través de su cuenta oficial de Twitter por la supuesta violación al artículo 87 de la Constitución de la República. La razón es que el tuit no puede ser objeto de control constitucional directo, en este caso sin perjuicio de la valoración que posteriormente se haga al contenido supuestos y manifestantes del derecho a la insurrección. 3. Sin lugar la petición a que esta sala emita una decisión interpretativa de los artículos 87 y 167 ordinal séptimo de la Constitución de la República debido a que no realiza funciones consultivas. 4. Al lugar a la adopción de las siguientes medidas cautelares. Primero, ordenar al Consejo de Ministros, del cual forma parte el presidente de la República, el cese de los efectos de la convocatoria con el propósito de que la Asamblea Legislativa sesione extraordinariamente a fin de que se apruebe el préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica para la implementación de la fase 3 del Plan de Control Territorial, así como cualquier otra convocatoria en relación con el tema. Segundo, suspender los efectos de cualquier acto o norma que sea consecuente del acuerdo de convocatoria que se impugna. Tercero, ordenar al presidente de la República que se abstenga de hacer uso de la fuerza armada contrario a los fines constitucionalmente establecidos y poner en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo, el sistema político pluralista y de manera fundamental la separación de poderes. Y cuarto, ordenar al ministro de la Defensa Nacional y el director de la Policía Nacional Civil que no ejerzan funciones y actividades distintas a las que constitucionalmente y legalmente están obligados. Rinda informe al Consejo de Ministros en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente de la notificación de la presente resolución. 6. Confiérase traslado al Fiscal General de la República por el plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación respectiva para que se pronuncie sobre la pretensión de inconstitucionalidad planteada por los demandantes. La Secretaría de este tribunal deberá notificar el traslado ordenado en este punto inmediatamente después de que se haya recibido el informe del Consejo de Ministros o que haya transcurrido el plazo sin que éste lo rindiere. Todo ello de conformidad con el artículo 8 de la Ley de Procedimientos Constitucionales. 7.
Toma nota la Secretaría de este tribunal del lugar señalado por los demandantes para recibir los actos procesales de comunicación. 8. Notifíquese y comuníquese. Leído, presidente.